Salmo 18, verso 34. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: quien adiestra mis manos para la batalla, para empezar con mis brazos el arco de bronce. El título: Dios me prepara para la batalla. Lo primero que tenemos que entender es que es Dios, ¿verdad?, quien adiestra nuestras manos. No peleamos solo, Dios nos entrena. Él nos prepara espiritualmente por medio de la oración, la palabra y la obediencia. Efesios, ¿verdad? Capítulo 6 nos dice, verso 11 nos dice, vestidos de toda la armadura de Dios. O sea que tenemos que estar ceñidos, tenemos que estar capacitados, vestidos para esa batalla. ¿Por qué? Porque Dios quiere que estemos preparados antes de enviarnos a la batalla. Y antes de enviarnos, Él nos capacita. Lo que tenemos que entender es que Él también fortalece nuestros brazos, porque hay batallas que humanamente parecen imposibles, pero Dios pone fuerza donde hay debilidad. Isaías 40, verso 29 dice que Él da esfuerzo al cansado. Las fuerzas vienen del Rey de Reyes y Señor de Señores. Tu fuerza natural tiene límites, pero la fuerza de Dios no, no tiene límites y es sobrenatural. Miremos que Dios nos da la victoria sobre lo difícil. Y mire lo que dice el texto, dice el arco de bronce. ¿Pero qué representa el arco de bronce? El arco de bronce representa resistencia y dificultad. Lo que parecía imposible con Dios, entonces se va a volver alcanzable. Romanos 8:37 dice que usted y yo somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque con Dios usted y yo podemos vencer gigantes, pruebas y ataques espirituales. Entonces Dios no solo pelea por ti, sino que también te prepara para pelear. Él nos entrena y entrena nuestras manos. Él fortalece nuestros brazos y Él nos da la victoria. Y si Dios es el que nos entrena, ninguna batalla podrá destruir. Eso lo debemos entender, porque muchas veces entendemos que y creemos que estamos peleando batallas solos, ¿verdad? Y, y no es así. Muchas veces creemos que el Señor se olvida de nosotros y en ese proceso Él nos ha dejado solos. Usted y yo debemos entender que Él prometió estar con nosotros todos los días y Él es un Dios que cumple. Él es un Dios que sus promesas son el sí, son el amén. Así que Él no ha perdido ninguna batalla. Él es un Dios que va delante de ti y va delante de mí como poderoso gigante. Entonces, lo que nos está diciendo el Salmo 18:34 es que Dios es bueno, que Él tiene el control absoluto de todo y que nada a Él se le escapa de las manos. Antes de mandarte un proceso, antes de permitirte la prueba, antes de permitir la dificultad, Dios capacita tu vida. Dios te capacita porque Él al que llama capacita, no solo. Como muchos creemos que vamos solo al proceso, que vamos solo en la situación, no, nos equivocamos. Por eso dice que Él es el que adiestra nuestras manos para la batalla y nuestros dedos para la guerra, para empezar con nuestras manos el arco de bronce. Dios no ha perdido ninguna batalla. Dios es poderoso y maravilloso. Dios tiene el control absoluto de todo, aunque no lo entendamos. Porque muchas veces no entendemos. Pero mira lo que dice segunda de Samuel 22:35. Nos vuelve a repetir lo que dice el Salmo 18. Dice, quien adiestra mis manos para la batalla de manera que se doble el arco de bronce con mis brazos. Lo está confirmando. Está confirmando, ¿verdad? El arco de bronce. Porque Dios es bueno con el ser humano. Porque Dios es maravilloso.
y porque Dios quiere que tú y yo avancemos. Él no nos va a dejar tirado cuando nos permite una prueba, una situación. No, 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 no. Oh, bendito Dios. Dios es un Dios de misericordia. Oh, Padre Celestial. Qué bueno es el Señor. Es maravilloso. Acuérdese que la palabra también dice que hay saetas de Jehová, ¿verdad? Así también el Señor es el que prepara nuestras manos. Él es el que prepara nuestras manos. Aleluya. Él es el que te prepara a ti, me prepara a mí, para que podamos entender lo que está diciendo. O sea que estos son estrategias militares de Dios. Porque usted creía que Dios no tenía estrategias militares. Claro que sí. Dios tiene estrategias militares. Oh, bendito Dios. Y existen varias armas espirituales poderosas y hoy vamos a hablar sobre esta. Y usted dirá, ¿no son los jueves? Hoy el Señor quiere que hablemos sobre el arco de bronce para poner una base y un fundamento bíblico, ¿verdad? Y dice que estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo, toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas y luego le dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y le dijo, abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo, tira. Y tirando él dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová, saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afé hasta consumirlos. He leído en Segunda de Reyes, capítulo 13, verso 14 al 17. Entonces, aquí vemos varios elementos proféticos en este corto pasaje, ¿verdad? Lo que Dios hace y hará por su pueblo, y de cómo y con qué lo hará. Vemos que la confusión e interacción de un rey y de un profeta, o sea, mire, autoridad y gobierno y autoridad espiritual. El rey es la autoridad civil, ¿verdad? De Israel y usted lo sabe. Pero el profeta mayor, ¿verdad? El profeta mayor es la cobertura y la autoridad espiritual sobre la nación. Entonces, desde la perspectiva de una buena formación apostólica profética, el rey representa la autoridad que gobierna. En este caso, la iglesia representa a los apóstoles y el profeta Eliseo representa a los profetas activos o al ministerio del profeta. Y vemos que el rey Joás con el profeta Eliseo nos enseñan sobre la importancia que tuvo en aquel momento de la historia y que tendrá siempre la reunión e interacción de los profetas y de los apóstoles del Señor ante las acechanzas y ataques de nuestros enemigos. El segundo detalle que tenemos que ver es que está en el honroso reconocimiento del rey para el ministerio y autoridad del profeta Maduro y el reconocimiento del profeta, porque vemos que Eliseo, ¿verdad?, tenía una investidura de autoridad. Aunque el rey tenía su autoridad y su investidura, Eliseo tenía el profético. Entonces vemos que en la batalla contra Siria, este era un respeto mutuo y fue vital para la activación profética con éxito de Israel. Y así sucede en ámbitos de guerra espiritual. Nosotros sin ningún lugar a duda podemos vislumbrar para la iglesia grandes victorias en Cristo cuando los profetas y los apóstoles trabajan juntos con respeto y reconocimiento en sus diferentes funciones dadas por Jehová a sus ministros. Y lo tercero es que quiero enseñarte es que esta es una de las armas que fueron utilizadas para la victoria espiritual de Israel contra Siria: arco, cuerda y saetas. El arco representa definitivamente la estrategia, ¿verdad?, del Eterno contra nuestros adversarios.
La cuerda representa el poder y la unción del Espíritu Santo, sin la cual es imposible lograr alguna victoria. Este poder direccional y unción la conseguimos de parte del Altísimo a través de nuestra vida de oración, de adoración y de obediencia a Él y a su palabra. Las saetas o flechas representan a nuestro entender las palabras proféticas o revelaciones divinas desatadas por el Señor a través de la boca de un profeta. El cuarto elemento en este texto es el tiempo de la oportunidad de Dios. Aleluya. ¿Por qué hablo del tiempo? Porque la Biblia nos enseña que el tiempo es vital para la siembra y para la cosecha. También el tiempo es vital para obtener el triunfo en cualquier batalla que enfrentemos. El tiempo en nuestra historia en mención está prefigurado en la ventana, ¿verdad? Que es abierta por Joás, pero es utilizada por el rey y el profeta para lanzar las saetas proféticamente. Y el quinto elemento en nuestra historia es la necesidad que tenemos hoy los siervos de Dios de ser dirigidos por esa voz profética para la acción que nos traerá la bendición de Dios. El sometimiento en humildad del rey a las directrices del profeta de poner su mano en el arco, eso fue trascendental para la victoria de Israel. Asimismo, hoy, si queremos grandes victorias, tendremos que tener la humildad y el sometimiento necesario para obedecer a la voz de Dios a través de sus profetas, ¿verdad? Y a través de su palabra. ¿Por qué? Porque la obediencia y la humildad de Joá le aseguró un mayor respaldo divino al involucrar, ¿verdad? De lleno Jehová a su profeta. Eso activó sobre el rey una unción mayor al poner sus manos encima de la suya. Entonces puso Eliseo sus manos, dice en el verso 16, sobre las manos del rey. Y este fue un elemento, ¿verdad? Claro, la importancia de afinar el oído para oír la dirección del Espíritu Santo para todos nuestros movimientos proféticos. Y dice que la saeta fue lanzada hacia una dirección específica, el oriente. La palabra direccional de Eliseo para Joás fue clara y dijo, abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo, tira. Entonces nos enseña que la ventana representa ese tiempo de oportunidad que muchas veces dejamos pasar, porque no hemos entendido que era el momento exacto. Significa que la oportunidad de Dios, ¿verdad? Es decir, el tiempo preciso de Dios o el tiempo kairos de Dios, es un tiempo oportuno, pero que estaba sobre el oriente, la región donde se encontraban los enemigos. Por tanto, el hecho de que el rey obedeciera al profeta abriendo la ventana que daba al oriente, le facultó y le activó para tirar la flecha en la dirección exacta y necesaria que Dios, ¿verdad?, dio la orden de la victoria. Y el séptimo elemento que vemos a través de este texto es el rema. Vemos el rema de Dios presente, que es la palabra profética, una palabra revelada y específica del Altísimo. En este rema de Dios vino a tiempo como una poderosa saeta de fuego específica y para un momento específico y una situación específica que atravesaba Joás y el pueblo de Israel. Este rema vino al tiempo necesario en el proceso de Jehová, de Joás, que recibió bien en humildad, en sometimiento y en obediencia, no solo por el rey, sino también por el profeta. Y Dios habla su rema específico y Israel obtiene su promesa de triunfo en la batalla. Entonces, vemos que hoy los elementos proféticos y el significado, ¿verdad? Porque dice, mañana veremos la estrategia de Dios del arco de bronce. No, era en un tiempo presente, porque Dios fue el que le dijo que él preparaba ese arco de bronce, ¿verdad? El Señor es el que prepara el tiempo.
Lo que pasa es que nosotros muchas veces no entendemos. Y es necesario entender porque nosotros leemos y nos gusta. Ay, sí, empezamos el arco de bronce, pero no hemos entendido que son armas espirituales que Dios nos da para momentos específicos. Y a muchos les gusta hablar de guerra espiritual, pero no han entendido cuáles son las obras, cuáles son las armas que Dios entrega. Y la palabra nos enseña que Dios tiene un arsenal para su pueblo, para sus hijos. Y el arco de bronce es una estrategia de Dios, porque dice que en la vida tendremos aflicciones, luchas, conflictos diversos, ¿verdad? Para los cuales no hay soluciones fáciles, pero en lo natural. Estas situaciones difíciles o imposibles les llamamos batallas o guerras, pero estas luchas tienden a interponerse entre nuestro caminar hacia la bendición y la respuesta de Dios. Es el ámbito natural, donde todo ejército necesita de una estrategia específica y de un armamento adecuado para combatir con éxito esa batalla o sus batallas. En cualquier tipo de terreno, clima y temperatura. Y también ocurre esto en el ámbito espiritual, porque en la forma en que usted ganó la batalla, cuando el enemigo de pronto quiso destruir tu matrimonio, no es la misma que tú vas a, la misma estrategia que vas a usar para traer a un hijo tuyo a los pies del Señor. Te lo doy como ejemplo porque a veces queremos estar usando las mismas estrategias, nos quedamos viviendo con los mismos recuerdos de lo que ya hemos ganado y Dios es un Dios estratégico, Dios es un Dios de poder, nos va a, y soberano. Claro que la estrategia es necesaria. Para cada lucha, usted y yo que tenemos que enfrentar, necesitaremos conocer las estrategias y las armas a utilizar para vencer a nuestros enemigos y las circunstancias que nos están asediando. Por eso la estrategia revelada para cada guerra es vital para la victoria. Para cada batalla que debamos enfrentar, Dios nos tiene diseñada una estrategia específica que nos va a llevar a la victoria. Por eso muchas veces no es con gritos, es con adoración. Adora, adora, pon alabanzas y adora. Mira, mientras tú adoras hay rompimiento. Y la adoración es un arma muy importante, como lo puede ser la oración. Como lo puede ser la oración. Entonces, la estrategia revelada es importante. Aleluya. Para cada batalla que usted y yo debamos enfrentar. Eso es lo que la Biblia nos presenta proféticamente, ¿verdad? Como el arco de bronce. Entonces, es de suma importancia prestarle atención a la revelación profética del Señor, pues Él nos va a dar su rema, su estrategia específica y adecuada para nuestras batallas personales y específicas a lo largo de nuestra vida. El Eterno en la Biblia se nos presenta como un Dios estratega para la batalla. Si usted ve en Éxodo 15:3, Él se le presenta a Moisés y allí nos los presenta como un poderoso guerrero. Dice, Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Pero en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo nos enseña que su perfecta voluntad para su pueblo es buena, es agradable, es perfecta. Su ejercicio, ¿verdad? O su ejército espiritual en esta tierra es la victoria en todo momento de lucha. Esto Él nos los enseña en la carta a los Romanos capítulo 8 en el verso 37. Dice, antes de todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Él nos está anunciando una victoria. Pero si volvemos al Antiguo Testamento, vemos a David como un guerrero, un rey guerrero. Y él escribe sus cánticos y salmos. Y algunas cosas con respecto, ¿verdad? A eso. Y si usted lee los salmos de David o los cánticos de David, porque él hizo cánticos, hizo salmos, ve en cada uno de ellos ese respaldo divino en la batalla. Mire el Salmo, ¿verdad? 18 que leímos.
Verso 34 dice, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Pero el Salmo 144, verso 1 dice, bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Entonces la importancia de lo que leímos en Primera de Reyes, la lección del profeta y el rey es clara. Dios mismo se toma su tiempo para prepararnos para pelear la buena batalla de la fe. Y si usted y yo queremos ganar nuestros combates, debemos ser adiestrados por el Señor. Por eso es que Zacarías dice, no es con tu fuerza, no es con espada, ¿verdad? Es con el poder de Dios. Si vamos a usar la espada, que sea la palabra de Dios. Y esta es una verdad revelada que implica a todas luces el ser entrenados, equipados, informados por el Señor y advertidos por su Santo Espíritu de todas las trampas, estrategias, maquinaciones de Satanás y sus demonios contra el pueblo de Dios. Por eso es que usted muchas veces, antes de tener una situación, un problema, o cuando usted está en el altar de Dios, Dios le va a traer sueños, revelaciones de lo que acontece o lo que va a acontecer en tu casa, en tu familia, porque Dios te está trayendo el rema, te está trayendo las estrategias. Y el apóstol Pablo nos dice que sin ese entrenamiento del cielo, el diablo tomará una ventaja con los hijos de Dios. Segunda de Corintios 2:11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoremos sus maquinaciones. Porque muchos no quieren, ay, no, 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 hombre, no, no, la palabra dice que él es nuestro enemigo y dice que usted y yo no podemos ignorar las maquinaciones. Por eso, si tú ves que en tu casa han comenzado las contiendas, las disensiones, las peleas, mira que enseguida ahora, dile que te dé la estrategia y que te enseñe algo que está pasando. Como que ahora nadie puede abrir la boca porque todos te ofenden y enseguida son disensiones. Epa, yo voy a adorar, yo voy a tomar la espada porque algo está pasando aquí en mi casa y esto no puede seguir pasando. Entonces, en cada etapa de la vida enfrentaremos distintos enemigos con estrategias de guerra espirituales que nos da el Señor para así lograr la derrota de ellos, ¿verdad? Así que por tal razón es imperativo y necesario conocer cuál es la estrategia y cuáles son las armas de guerra que debemos utilizar en cada lucha o en cada batalla que libremos para vencer a nuestro adversario. Y es importante la preparación y el entrenamiento militar por parte del Todopoderoso. Ese es vital para triunfar contra las huestes del mal. Solo siendo adiestrados por Él, vamos a recibir de su Santo Espíritu el discernimiento y la habilidad necesaria para saber cuál es la estrategia espiritual para aplicar y en qué momento preciso hacerlo y con cuáles armas y actos proféticos pelear la batalla. Entonces, antes de ser adiestrados por el Señor, el varón de guerra debe primero recibir una revelación espiritual de quién es Él. O sea, hablándote de Dios. Por eso a veces usted tiene sueños donde una voz le está hablando y le está diciendo, mira, mira. Mi madre se enfermó, de pronto comenzó a inflamarse y una señora se volvió, se veía aparentemente muy obesa. Y nosotros orábamos porque ella postrada en una silla, los dictámenes del médico era una artritis. No, es que la señora padece una artritis. Entonces la remitían al reumatólogo y el reumatólogo le mandaba puro corticoides, lo que hace es hinchar a las personas. Y mi madre postrada en esa silla y lloraba, porque en aquel tiempo ella todavía no había conocido al Señor y lloraba. Y yo le decía, Padre, muéstrame, revélame, tú que todo lo sabes, que todo lo ves, revélame hasta el día que, y yo le decía, y si no me lo vas a revelar a mí, revélaselo a mi hijo.
porque tú me has dado un hijo profeta. Y estaba yo preparando el desayuno como a las 6 de la mañana cuando mi hijo se levanta que iba a laborar. Y pasó por la cocina, pero luego se regresa y me dice, mamá, la voz. Y le digo, ¿cuál voz? Me dice, mami, la voz anoche me dijo, mira, ven que te voy a mostrar. Mire, y era impresionante lo que Dios le mostraba a mi hijo. Le mostró un hueco en la tierra y dentro de ese hueco, como de 1,5 metros de profundidad, había un sapo. Y ese sapo estaba a punto de explotar. Y el Señor le decía a mi hijo, mira, mira bien lo que vas a mirar. Y él dice, padre, pero es un sapo. Bueno, así como está ese sapo, ahora mira lo que te voy a mostrar. Le mostró a mi madre en una cama tirada. Literalmente mi madre, como les digo, ya no caminaba, ya estaba postrada en una silla, muy inflamada, se veía muy obesa. Así como está el sapo, le decía la voz, así como está el sapo, así está tu abuela. Y a lo que el sapo se reviente, tu abuela se muere. Tremendo es Dios. Y cuando mi hijo me dice eso, llorando, le dije, no te preocupes, amor. Y empecé a guerrear. Devuelvo el baldón, pero lo devolví. Devuelvo el baldón y liberta a mi madre. Como, como hija y como sierva me levanto delante de tu trono. A ayunar, a orar por ella y a vigilar por ella. Para que rompas eso. Pero no se va de esta tierra hasta que no confiese, Señor, que ella es tu hija, que es tu sierva. Y empecé a pagar el precio. Yo venía orando por ella, pero empecé a pagarlo el doble de lo que estaba haciendo. En oración, en súplicas y en ruego. Porque ya Dios me estaba hablando, ¿verdad? Porque ya Dios había mostrado, porque ya me había dado las estrategias. Claro, me dijo, esto es con guerra espiritual porque era un trabajo de hechicería. Lo que Dios le estaba mostrando a mí era un trabajo de hechicería y eso es con guerra espiritual. Eso es con vigilia. Eso es con ayuno. Esto no se rompe así. Y para la gloria de Dios, el Señor libertó a mi madre. Y una señora que había estado postrada por años en esa silla volvió a levantarse. Cuando yo fui nuevamente a mi casa, a mi pueblo, a visitarla, mi madre se levantó a hacerme el desayuno. Y yo le dije, no, 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 espérate ahí que yo voy a hacerlo. Me dice, no, mija, mis piernas funcionan y yo estoy bien. Mire, su cuerpo se había escurrido. Y yo me quedé sentada y mi esposo me miró como diciéndome, deja que ella te lo haga. Y ella me preparó el desayuno. Desayuné. Como a las 10 de la mañana me paro en la puerta de la calle. Y a 2 casas yo conocí a la señora, a la vecina de mi madre. Había una señora que era, le voy a decir, esa señora era como un talla 8. Siempre había sido como un talla 8, no era más de allí. Pero cuál sorpresa mía. Ese día que me asomo a la puerta de la casa de mi madre para sentarme en la terraza a hablar con ellos, yo miro para la derecha y a 2 casas veo a aquella mujer que había sido talla 8, estaba como en un 16. La cara se le veía inflada, la cara se le veía como si la hubieran cogido con una bomba de esas de inflar bicicleta y la hubieran inflado. ¿Cuál fue mi impresión? Le dije, Señor, y me dice, devolviste el baldón, ahora no te metas. O sea, lo que Dios me estaba diciendo es, déjame que esa batalla es mía. Tú devolviste el baldón. Yo voy a pelear. Yo voy a pelear. Entonces, yo te doy esto como testimonio de que Dios revela, o sea, el rema viene, la estrategia de Dios viene y debes entender, y te lo doy como testimonio del poder de Dios. Y mi madre confesó que Él era su Dios. Y mi madre, yo la veía a las 4 de la mañana, como esa señora se paraba, sin prender foco, para no molestar a nadie. Solo prendía el del patio para que le pegara la luz a la Biblia. Y se ponía la Biblia en las piernas a leer la palabra de Dios y a orar por su casa y a romper maldiciones. Y eso lo hace el Padre. No te digo que fue de un día para otro.
pero Dios me permitió que mis ojos lo vieran lo que él había hecho, viera la respuesta. Por eso yo, cuando usted me ve orando, le digo con la seguridad de que Dios hace milagros. Cuando alguien ora con fe, cuando usted entiende el mundo espiritual y cuando usted entiende cuál es el Dios y el Padre que tiene como estratega, hace milagros, prodigios y señales. Solo tenemos que levantarnos a creer que usted y yo empezamos ese arco de bronce, que Él es el que prepara nuestras manos. Aleluya. Y si hablamos de la Biblia, esto también le ocurrió a Josué antes de la conquista de Jericó. Mire, dice Josué 5, verso 13 al 15, que estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o eres de los enemigos? Él respondió: no más como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Qué texto hermoso, ¿verdad? Qué texto precioso. La obediencia, iglesia, la obediencia al rema de lo alto. Josué había recibido aquí la gran revelación sobre quién es Dios. Dios se le reveló como ese príncipe, ¿verdad? Y se le apareció. Su gran general y comandante, necesario para levantar nuestra fe y nuestro espíritu de lucha. Pero también a Josué le fue revelada la posición agresiva del Señor en nuestra guerra para defendernos y para darnos la victoria. Josué lo miró como el varón de guerra victorioso con su espada desenvainada en favor de su ejército. Josué recibió en la visión del Señor el impacto y la influencia de su santidad y nos dejó la gran lección militar de que en la guerra espiritual, para poder pelear y ganar en su nombre, usted y yo debemos caminar ante Él en la santidad y rectitud y justicia. No crea que cualquiera que haga guerra espiritual la gana. No es cualquiera. Por eso el guerrero o el Hijo de Dios debe caminar en santidad y obediencia a las leyes, mandamientos y estatutos de Dios. Por eso es importante que tú y yo nos santifiquemos para ganar victorias. Estrategias militares básicas. David nos señala en varios de sus salmos que Jehová es quien adiestra nuestras manos y nuestros pies para la guerra, y quien nos da la fuerza para doblar el arco de bronce y entesar su cuerda para tirar la flecha con la potencia necesaria para derribar al enemigo. Y en la Biblia hay varias estrategias espirituales básicas y fundamentales en las cuales todo guerrero del Señor debe haber sido enseñado antes de ir a la guerra. La oración como arma de guerra, la intercesión profética territorial, la alabanza y la adoración continua, la lectura y la declaración de la palabra de Dios, levantar altares regionales de adoración, ungimientos regionales, decretar y declarar proféticamente la bendición del Eterno, las ofrendas de pacto, los actos proféticos específicos, las oraciones de perdón identificativos, marchas de fe y alabanza, cambios numéricos en el ejército, el reposo en la batalla, el uso de elementos proféticos y actos proféticos. Así que es importante señalar que posiblemente tendremos que utilizar más de una estrategia espiritual en nuestras batallas. Bendito sea Jehová nuestro Dios, quien no solo nos ha hecho más que vencedores en Cristo Jesús, sino que también nos ha dado diferentes estrategias espirituales para poder vencer a nuestros adversarios en cada batalla que tengamos que enfrentar. Y bendito sea Jehová, quien nos ha dado su arco de bronce para poder vencer el aumento de nuestra fuerza, confiando en Dios. La ciencia se ha forzado al cabo de los años para encontrar diversos medicamentos y tratamientos, ¿verdad?
aún psicólogos para devolverle al hombre la fuerza para seguir viviendo de la mejor manera. Pero la Biblia nos da el mayor y mejor secreto para hallar esa fuerza o vitalidad física, anímica y espiritual para vivir a plenitud la vida y en constante victoria. Cuando confiamos en Dios, nuestras fuerzas nos serán aumentadas. Dice Isaías 40:31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Tu debilidad personal estará definida por el nivel de tu confianza en Dios. El coraje para vivir, el aplomo, el dominio propio y la seguridad para decidir bien y con la valentía en el camino. Esos son esenciales. Aleluya. Oh, bendito Dios, para vivir una vida victoriosa y llena de estabilidad física, emocional y espiritual. Y sabes, esa estabilidad tiene sus raíces y poder en la confianza que depositamos en el Todopoderoso. Él nos ayudará a resolver las diferencias o las diversas circunstancias de nuestras vidas. Cuando usted y yo depositamos la confianza plena en ese cuidado eterno, eh, Dios nos dará la paz y la seguridad que todos necesitamos. Y fíjense que en el Salmo 37, verso 5 dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en él y él hará. La respuesta de Dios está determinada por nuestro clamor a él. La oración es definitivamente una gran bendición de Dios, porque a través de la oración confiamos en él y nos depositamos en sus manos junto a nuestros queridos familiares. La oración es el lenguaje de la fe, de confianza, de dependencia total, de que esperamos en nuestro Señor. Mas la oración que nos trae los mejores resultados tiene requisitos muy claros: entrega total y pasión. Mucha pasión para interceder ante el Señor por nuestras peticiones y necesidades. Dios te bendiga. La oración, ¿verdad?, que mueve la mano de Dios debe convertirse en clamor e intercesión con un corazón alineado ante Él. Y solo así usted y yo vamos a tener su respuesta inmediata. Y el profeta Jeremías nos deja claro esta verdad. Jeremías capítulo 33, verso 3 nos dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré grandes cosas ocultas que tú no conoces. No hay cosecha sin semilla, iglesia. Y este es un principio elemental en la naturaleza, en el campo de la agricultura. La cosecha solo emerge de la tierra cuando se ha sembrado la semilla. Muchos oran y esperan pacientemente una gran cosecha de parte de Dios, pero no han sembrado nada, nada para que venga esa cosecha. Así que desde luego su espera es total, infructuosa. Sin semilla no habrá cosecha. Si quieres cosecha, tendrás que sembrar también la semilla. El tamaño de tu cosecha dependerá de cuánta semilla tú siembres. Y dice la palabra, el que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Según de Corintios 9:6. Dios siempre vendrá al encuentro de un adorador. Y muchos preguntan, ¿cómo hago para encontrarme con Dios? Hay una alabanza hermosa que dice, búscale, búscale ahora que hay tiempo, no desperdicies tu tiempo, que mañana tarde será. Hay que buscarle mientras pueda ser hallado. A Dios le buscamos de muchas maneras, en adoración, en oración, pero acercándonos completamente a Él de una manera sencilla. Y la adoración es la clave. Adorarlo con pasión y allí vas a encontrarte con Él. Él siempre vendrá al encuentro de un adorador. Dice Juan 4:23,
Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. El Padre revela sus secretos a sus hijos en la cuarta vigilia de la noche. Y muchos preguntan por qué es importante levantarme a las 3 de la mañana a orar a Dios, o por qué me tengo que levantar de madrugada a orar a Dios. La cuarta vigilia es de las 3 a las 6 y parece relevante para muchos, pero si usted ve en la palabra, muchas cosas sucedieron a la cuarta vigilia, porque es la hora en que usted y yo debemos tener nuestras lámparas encendidas. Además de que la Biblia dice orando a Dios en todo tiempo, porque se obtiene de él grandes respuestas cuando se clama de corazón. Y la oración de la madrugada, los primeros momentos, ¿verdad?, del día, son importantes. Le estás dando lo mejor. Estás diciendo, tú eres lo primero, tú eres lo más importante. Mi encuentro contigo es una cita, una mañana, y esto nos envuelve en una verdad revelada. El Padre le revela a sus hijos su misterio en la cuarta vigilia de la noche, porque Dios le place en esa hora mostrarle sus diseños a sus hijos. Por eso vale la pena madrugar para rogar al Eterno por nuestra familia, por nuestra patria, por nuestra nación, por la humanidad, porque esta es la hora en que Dios nos da la guía para caminar hacia nuestro destino profético. Este es el mejor ejemplo, nuestro Señor Jesucristo. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Mateo 14, 25 al 27. Dios siempre nos oirá cuando le pedimos algo según su voluntad. Y esa incertidumbre de la gente es porque ignora la Escritura. Cuando oramos persiguiendo la voluntad del Eterno, no hay falla posible. Siempre que le clamamos al Señor, consideremos su perfecta voluntad y Él te oirá y te responderá. Aleluya. El asunto es saber orar, porque dice que muchos no reciben porque no saben pedir. Y ese es un detalle ineludiblemente, ¿verdad?, para la victoria en la oración. Pero dice primera de Juan 5, 14, 15, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. La obediencia a Dios y su palabra siempre nos va a traer recompensa. Ora con honestidad y obedece a Dios y a su palabra. Porque muchos creen que pedir y pedir al Eterno, y solamente es eso, ¿no? Y que Dios enseguida le va a dar todo lo que pidan a su antojo. Dios no cumple caprichos de nadie. La obediencia absoluta al Altísimo y el apego a su palabra siempre van a mover su mano a nuestro favor y a desatar las bendiciones y la recompensa y el favor y la misericordia de Dios. Dice Deuteronomio 28:1, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre las naciones de la tierra, y vendrá sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Si oyeres la voz de Jehová tu Dios, la última salida siempre determinará la próxima entrada. Restaurar la situación es muy simple. Arreglar lo malo de muchas salidas abruptas. Pedir perdón por el daño y el dolor causado con la decisión tomada. La Biblia dice en Hebreos 12:14, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén.
Aprendí en mi vida cristiana que la bendición de Dios me seguirá a donde yo vaya y que mi próxima entrada la tiene Dios en sus manos, a donde quiera llevarme. Como con la obediencia, iglesia, con la obediencia en Cristo Jesús. Dele gracias al Señor porque Él es bueno, gracias por su palabra, gracias por su favor, por su misericordia. Espero que usted haya entendido.